Bien, amados hermanos, los invito para que abramos nuestras Biblias en Mateo 13, 53 al 58. Vamos a leer este pasaje y luego hacemos una oración. Dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hagamos una breve oración. Padre amado, gracias te damos en esta hora, Padre bendito, porque nos das este privilegio, Señor, y esta gran responsabilidad de exponer la santa palabra. Gracias porque es un privilegio que das a esta iglesia local, que podamos ser expuestos al Evangelio de Mateo, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en una predicación expositiva. Es un verdadero regalo que nos das como iglesia local, Señor. Ahora pedimos tu dirección, tu guía, que prepare los corazones, Señor, que la palabra caiga en buen terreno, que dirija mi vida a través del Santo Espíritu y me permita con sencillez y claridad comunicar las verdades del reino que hoy tienes para cada uno de nosotros. Nos abandonamos en tus manos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, los hombres a través de toda la historia han respondido, pueden sentarse, hermanos, qué pena. A través de la historia, los hombres han respondido a la predicación del Evangelio de dos maneras: o con fe o con incredulidad. El poder de la fe se atestigua a través de toda la Escritura. Por ejemplo, Abraham creyó a Dios y se convirtió en el padre de una gran nación. David creyó a Dios y venció a Goliat. Daniel creyó a Dios y los leones no pudieron hacerle daño. El centurión romano le creyó a Dios y su criado fue sanado. Pero la lista de los que han respondido con incredulidad a través de la historia bíblica es bien larga. Por eso solo citaremos algunos casos. Adán y Eva no le creyeron a Dios y toda la raza humana cayó bajo maldición. La generación de Noé no creyó a su predicación y fue destruida por el diluvio. El joven rico se negó a creer en Cristo y perdió la vida eterna. La mayoría de los escribas y fariseos se mostraron incrédulos a la predicación de nuestro Señor y fueron condenados al tormento eterno. Y es que como la fe en Cristo trae el perdón de pecados y la vida eterna, la incredulidad mantiene a una persona en sus pecados y bajo condenación. Una definición sencilla de incredulidad es falta de fe en las promesas del Dios Santo que nos da a través de su palabra. Sencillamente es negarse a creerle a Dios. Por esto la incredulidad es una de las mayores tragedias que le pueda suceder a un ser humano, porque es un pecado que condena directamente. Miremos Juan 3:18. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya, no dice será, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
El título para hoy que tenemos es Cristo y la desconcertante incredulidad. Ese es el título que le hemos puesto a nuestro pasaje y lo veremos en 4 encabezados. 1, la salida de Capernaum en el verso 53. 2, su regreso a Nazaret, un pueblo maravillado pero incrédulo, verso 54. Rechazado por sus lazos familiares, versos 55 y 56. Y finalmente el 4 encabezado, consecuencias de la incredulidad, versos 57 y 58. Veamos pues nuestro primer encabezado, salida de Capernaum, verso 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Nuestro Señor ha concluido pues esta sesión de parábolas, las parábolas del reino, que hemos tenido la bendición de ser expuestos a ellas. Se ha tratado una por una, 8 en total, incluyendo como parábola la que el hermano Jason nos predicó hace 8 días. Nuestro Señor se desplazaba continuamente de un lado a otro. Es interesante apreciarlo en el Evangelio de Mateo, en especial en estos últimos capítulos. Por ejemplo, desde Capernaum, Mateo 12:9, esto no lo va a aparecer ahí, solo se lo voy a citar, hasta su retiro en Mateo 12:15. Todo esto se nos ha predicado. De allí nuevamente a Capernaum, lo vimos en el verso 12:47. Su enseñanza en la ribera sobre una barca, recuerden bien, cuando la primera parábola, Mateo 13, versos 1 y 2. Y de nuevo a una casa en Capernaum, en Mateo capítulo 13, verso 36, cuando dice que nuestro Señor entró en la casa. Ahora se va de ese lugar, parte. Por el Evangelio de Marcos sabemos que nuestro Señor salió de allí, de Capernaum, con sus discípulos. Veámoslo en Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y vino entre otras cosas, Marcos capítulo 6, versos 1 al 6, es el texto paralelo al que estamos viendo para que lo tengan en cuenta porque lo vamos a estar citando. Dice, salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Este es un dato pues que nos da Marcos que Mateo no agrega. Recordemos que en Mateo 11:23 nuestro Señor había reprendido severamente esta ciudad, pasaje que nos predicó el hermano Cristino, y les dijo y les dio esta advertencia: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Esta ciudad de Capernaum, como se nos predicó en esa ocasión, también fue incrédula al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestro Señor sale de allí de Capernaum y veamos nuestro encabezado número 2. Su regreso a Nazaret, un pueblo maravillado pero incrédulo. Dice Mateo, verso 54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Nuestro Señor llega a Nazaret, donde casi todos sabemos donde Él se había criado. Nuestro Señor nació en Belén, pero nuestro Señor se crió en Nazaret. Esa, podemos decirla, fue su tierra natal, por decirlo así. Nazaret era un pueblo pequeño. Algunos historiadores refieren que no tenía más de 500 habitantes para la época en que nuestro Señor se crió. Como podemos ver, es un pueblo pequeño, y en un pueblo pequeño pues ya sabemos que todo mundo se conoce. El uno sabe quién es esta familia, quién es aquella, quién es quién es aquel. Pueblo pequeño, como dice el refrán, es infierno grande. Como en muchas otras ocasiones, dice Mateo, el Señor les enseñaba en la sinagoga de ellos. Lucas nos dice que era costumbre del Señor entrar en las sinagogas. Marcos, en el pasaje paralelo, anota que esto fue en un día de reposo, es decir, en día sábado.
Es de notar, hermanos, que nuestro Señor aquí ya es reconocido como un gran maestro, porque el líder de la sinagoga le cede a nuestro Señor para que Él les enseñe y les predique. Aunque Mateo no nos dice que enseñó nuestro Señor en esta oportunidad, sí podemos estar seguros que predicaba lo que hemos visto sobre la venida del reino. Y sin duda les mostraba a nuestro Señor que todas las escrituras daban testimonio de Él, que en Él se cumplían las promesas, como lo podemos ver en Lucas 4, 20 y 21. Leámoslo. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Como dijo alguien, podemos estar seguros de que Cristo predicaba a Cristo, porque las escrituras todas dan testimonio de él. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría haber estado allí escuchando una predicación de la misma boca de nuestro Señor? El versículo que estamos tratando nos dice que los presentes allí se maravillaban, y precisamente no de gozo. Esta palabra quiere decir que están impactados. Ellos entran en shock, quedan boquiabiertos. Eso es lo que esta palabra quiere decir. Y se preguntan de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros. Ese término que usa aquí Mateo, podemos estar completamente seguros que es un término despectivo. Recordemos que esta audiencia, o sea, esta gente que está allí en Nazaret había conocido a nuestro Señor desde niño, desde pequeño lo habían visto nacer, crecer. Seguramente muchos de aquellas personas lo habían cargado, le habían cambiado pañales y ahora lo ven con esta sabiduría. Por eso es que dicen, y están en shock: ¿de dónde tiene este simple aldeano? ¿De dónde tiene esta sabiduría? Si él nunca fue a una gran escuela de rabinos. Es como si se preguntaran, bueno, ¿y en qué universidad fue que se graduó? Por eso es que ellos, cuando dice que se están maravillados, no es precisamente un término de fe, no. Esto, como dice Sugel, es un término, una mezcla entre una maravilla y una incredulidad. Ellos no pueden aceptar que este hombre, Cristo, que se crió con ellos, al cual ellos conocieron, ahora tenga tal sabiduría. Alguien dijo: la familiaridad produce desprecio, y eso es muy cierto. Y esto lo vemos latente en el caso de nuestro Señor Jesucristo, porque la evidencia de que nuestro Señor era el Mesías era abrumadora. Hermanos, aunque nuestro Señor en estos primeros 30 años Él no obró ningún milagro, ellos sí tenían que saber que nuestro Señor era alguien distinto, porque nuestro Señor en todos esos 30 años que se crió en Nazaret fue obediente a la ley de Dios. Ellos vieron que nuestro Señor nunca mintió, nunca hizo trampa, nunca hizo nada indebido, nunca quebrantó un mandamiento. Ellos tenían que ver en Cristo alguien especial, pero están maravillados y se dicen: este simple carpintero ahora, ¿de dónde hace esos milagros? ¿De dónde tiene esos milagros? Pero dicha familiaridad fomentaba en ellos tal incredulidad que solo podían ver en nuestro Señor un simple carpintero, como pasaremos a considerarlo en nuestro siguiente encabezado. Rechazado por sus lazos familiares. Ahora, primero lo rechazan porque no tiene un distintivo académico, para ellos no se graduó en ninguna escuela rabínica, pero ahora lo van a rechazar por sus lazos familiares, porque Mateo nos dice, versos 55 y 56, ¿no es este el hijo del carpintero?
¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y se preguntan, ¿de dónde pues tiene estas cosas? Marcos en el pasaje paralelo se limita solo a decir, ¿no es este el carpintero?, dando a entender que nuestro Señor heredó de su padre el oficio del carpintero. Esta palabra griega que se usa allí, tekton, que es la palabra para carpintero, significa literalmente alguien que construye cosas con sus manos, y es de donde viene la palabra nuestra arquitecto. Y era un constructor que hacía cosas no solo de madera, o sea que nuestro Señor no se limitaba solo a la madera, sino que podían ser objetos de piedra, hierro o cualquier otro instrumento. Sin duda nuestro Señor había elaborado muchas cosas para ellos. Tendrían alguna cama, qué sé yo, un escaparate. Bueno, nuestro Señor tuvo que haberles construido muchas cosas a ellos porque ellos lo conocían muy bien y nuestro Señor heredó ese oficio. Pero lo que está detrás de este término no es el hijo del carpintero. Es un comentario que según la perspectiva de ellos, Jesús era un hombre común y corriente. Lo que ellos están diciendo es, este artesano ordinario no puede ser el Mesías. O sea, a ellos les parecía increíble que un simple hijo de un carpintero, un simple artesano ordinario, ahora se proclamara el Hijo de Dios, el Mesías. Ellos decían, pero si usted se crió con nosotros, mire lo que van a decir. Ellos dicen, no se llama su madre María, es decir, no está aquí con nosotros, y sus hermanos los conocemos, y Mateo nos da los nombres, Jacobo, José, Simón y Judas. Y no solo eso, Mateo luego agrega, no están todas sus hermanas con nosotros, es decir, estaban ahí viviendo entre ellos. Ellos decían, pero si esa es una familia común, corriente, nosotros los conocemos, vea, aquí está su madre María, sus hermanos, hermanas. En este término, cuando se dice, no se llama su madre María, esto es algo importante. Porque los judíos no solían llamar a las personas relacionándolas con su madre, sino con su padre. Por ejemplo, cuando el Señor dice, Simón, hijo de Jonás, mienta al padre, nunca se solía mentar a la persona por la madre. Algunos eruditos consideran esta expresión como un insulto a nuestro Señor, es decir, ellos lo consideraban un hijo ilegítimo. Por un pasaje como Juan 8:41, en una disputa que nuestro Señor tuvo con los escribas y fariseos, nuestro Señor les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos, mire lo que le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Como si le dijeran, revise bien su linaje, revise bien quién es su padre. Para ellos, nuestro Señor siempre fue un hijo ilegítimo. Mateo nos refiere los nombres de los hermanos de nuestro Señor, Jacobo, José, Simón y Judas. Y en el verso 56, el de sus hermanas. Aunque no es el propósito del pasaje, debemos mencionarlo. La mención de los hermanos y hermanas de Jesús siempre ha levantado un interrogante sobre la perpetua virginidad de María, que es un dogma que la Iglesia Católica Romana ha sostenido durante muchos siglos, pero que no tiene ningún apoyo para ello en las Escrituras. Este dogma pues católico de la perpetua virginidad de María, la Escritura lo descalifica totalmente. Fue Jerónimo el que interpretó el término hermanos con el significado de primos, es decir, hijos de una hermana de María. Eso es lo que considera la Iglesia Católica. Pero la palabra griega que se usa en este texto es la palabra adelphos, que siempre hace una relación muy cercana a hermanos de sangre, mientras que la palabra primos que usa Marcos y Mateo es anesios.
Si hubiera sido para decir que eran primos hermanos, pues sencillamente hubieran usado la palabra adelphos. Esto pues como una nota aclaratoria contra la doctrina católico-romana, que bien sabemos pues que es una doctrina totalmente errada. Ellos se preguntan, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Un comentarista dice sobre este texto lo siguiente: es difícil mirar con los ojos de la fe a aquellos a quienes está acostumbrado a ver con los ojos de la carne. Nuevamente nos encontramos con esta pregunta, un sarcasmo. Es como si ellos dijesen, ¿quién se cree que es? O sea, ¿quién se cree si solo es un hijo del carpintero? ¿Y ahora quién se cree? Estas palabras despectivas revelaban lo que había en el corazón de ellos, hermanos. Su corazón estaba lleno de orgullo, celo, resentimiento, y esto les impedía creer que aquel que se había criado entre ellos fuese el Mesías prometido. Ellos no lo podían creer, se sorprendían de que un simple carpintero ahora dijera que es el Hijo de Dios, el Mesías Santo. Nuestro cuarto encabezado: consecuencias de la incredulidad. Mira lo que Mateo nos dice, versos 57 y 58. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Este término, se escandalizaban, es un término que significa tropezar, avergonzarse, apartarse. Esta gente estaba escandalizada por las afirmaciones que él hacía. Se habían ofendido por lo común de su familia, pero si es una familia común, normal, y por la falta de capacitación formal que tenía. Nunca lo vieron ir a una escuela rabínica, ni lo enseñó un gran rabino, y por su falta de posición religiosa. Este término, se escandalizaban, es el mismo término que usa Pedro, ¿recuerdan? Cuando le dijo al Señor: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo jamás, yo nunca. Bueno, ya sabemos que el primero que se escandalizó fue Pedro. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo reacciona ante la incredulidad de su pueblo y su familia? Nuestro Señor Jesucristo reacciona sin perturbarse y le cita un dicho proverbial muy conocido en aquel tiempo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa, indicando que sí hay profeta, pero lo que no se le da al profeta es la honra en su tierra, que muchas veces usamos este dicho mal. No es que nadie es profeta en su tierra, para querer justificar pues nuestra poca falta de testimonio, entonces lo usamos, pero no, el Señor está diciendo, si hay profeta en su tierra, lo que al profeta no se le da es la honra. El profesor del Páramo hace el siguiente comentario para que tengamos una idea clara de qué quiere decir aquí nuestro Señor. Es un fenómeno psicológico frecuente que por la malevolencia o por envidia se aprecien más las cosas extrañas que las del propio pueblo y aún de la propia casa. Y como dice Jerónimo, fácilmente solemos despreciar a los conocidos y familiares y admirar a los extraños. La frase puede interpretarse como una crítica a la falta de perspectiva o a la tendencia a no valorar a las personas cercanas en el lugar donde se las conoce desde siempre, ya sea por el conocimiento de su vida o por una falta de objetividad. Aquí es necesario hacer un llamado a la iglesia local, a todos nosotros, para que tengamos en gran aprecio los hombres que el Señor ha levantado, el pastor que ha puesto en nuestra iglesia local, los líderes, diáconos, los hombres que nos están enseñando la confesión de fe, la predicación, porque es que solemos valorar mucho lo de afuera y poco lo de casa. Valoremos,
los hermanos que el Señor está levantando, apreciémoslos, para que no se nos cumpla este refrán a nosotros. Por Juan 7:5 sabemos que nuestro Señor, sus hermanos no creían en Él, pero no solo no creían. Por Marcos nos damos cuenta, Marcos 3:21, nos damos cuenta lo que la familia del Señor pensaba de nuestro Señor. Marcos 3:21 dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Es decir, no solo no creía la gente en Nazaret, era que su familia tampoco creía. Este pasaje de Marcos, ¿qué es lo que está diciendo? Nuestro Señor está enseñando y predicando, y ellos van por Él porque piensa que el Señor está fuera de sí. Es decir, este se volvió loco. Es lo que la familia pensaba de nuestro Señor. Sus propios hermanos, su propia familia pensaba que nuestro Señor estaba loco porque se proclamaba el Mesías, el Hijo de Dios. O sea que no solo no creía la gente de Nazaret, su familia tampoco creía en Él. Mateo dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Sin duda, la incredulidad de esta gente de Nazaret vino a ser un obstáculo para recibir los beneficios de gracia del Dios de toda gracia. Mateo dice, no hizo allí muchos milagros, pero Marcos nos dice, Marcos 6:5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Esto no quiere decir que la incredulidad de esta gente provocó en Jesús una pérdida de poder, pues nuestro Señor seguía siendo omnipotente. Es decir, no era como si, para que entendamos lo que Marcos está diciendo cuando dice que no pudo hacer allí ningún milagro. No es que nuestro Señor tratara de sanar a alguien y no pudiera, no. ¿Saben por qué decidió no hacer allí ningún milagro? Porque no tenía ningún sentido que lo hiciera. Fue Él mismo, fue Cristo mismo quien decidió no hacer ningún milagro allí por causa de la incredulidad de ellos. Así lo expresa un comentarista. Los milagros de nuestro Señor no eran trucos mágicos para probar lo poderoso que Él era, sino más bien señales del reino que demostraban su poder redentor en operación. Cristo no podía hacer ninguna obra, ningún milagro que no fuera con motivos redentores. Fin de la cita. La incredulidad no limita el poder de Dios, pero sí nos roba la oportunidad de ser recipientes de su gracia, porque no tiene sentido recibir un beneficio de parte de Dios que no nos lleve a tener una relación con Él por medio de la fe. Es decir, la gente solo quiere el milagro, pero no quiere someterse al Señor de los milagros. Cristo no era un milagrero que andaba haciendo milagros para que lo vieran, no. El propósito de los milagros de Cristo fue siempre redentores, llevar a la conversión, a la fe, a la persona. La incredulidad también causó una profunda tristeza en Cristo. Y es que la incredulidad es un pecado muy serio, pues Marcos anota que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Veámoslo en Marcos 6:6, que dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. No es que Cristo viera esto como un fenómeno interesante, es decir, no podemos imaginarnos al Señor allí, oh, wow, qué incredulidad la de esta gente. No, eso no es. La idea del texto, del pasaje, es que nuestro Señor estaba profundamente entristecido por la dureza, por un corazón tan duro de mármol, de piedra, que a pesar de todas las evidencias se resistía a creer en el Señor como el Mesías, como el enviado. Nuestro hermano Cristino, cuando enseñó sobre el pasaje del centurión romano, nos anotó allí que Cristo solo se ha asombrado por dos cosas.
Una precisamente es la conversión, la fe de un hombre gentil, el centurión romano, que se nos predicó en Mateo 8:10. Siendo un gentil, este hombre demostró una fe que admiró al Señor. Pero la segunda causa del asombro del Señor es la incredulidad de su propio pueblo. Qué paradoja, ¿no? De un gentil se asombra por su fe, de su pueblo se asombra por su incredulidad. Pero ¿qué nos enseña este pasaje? ¿Qué aplicaciones podemos encontrar para nosotros de este pasaje de Mateo? Dice que ellos se escandalizaban, se avergonzaban. Te avergüenzas de Cristo y del Evangelio. Es una pena y una vergüenza que llamándonos cristianos nos avergoncemos de confesar a Cristo. No es digno pues de llamarse cristiano todo aquel que se avergüence de confesar a su Señor. Y esto no sin traer trágicas consecuencias, como lo vemos en Mateo 10:33. Mire lo que el Señor advierte: y a cualquiera que me niegue, o sea, que se avergüence delante de mí, delante de los hombres, yo también le negaré o me avergonzaré delante de mi Padre de esa persona que está en los cielos. No nos avergoncemos pues de confesar a Cristo como Señor y Salvador y de dar testimonio donde quiera que el Señor nos ponga. Juzgamos a los habitantes de Nazaret por su incredulidad y decimos, bueno, ¿cómo es posible que no se convirtiera esta gente ante tantas evidencias? Pero hubiéramos creído nosotros si hubiéramos vivido en aquel tiempo. ¿Te has preguntado, hubieras creído tú en Cristo? ¿Por qué pues somos tan incrédulos hoy día cuando tenemos tantas mayores evidencias y mayor luz? Porque cuando se nos viene encima una calamidad, una prueba, una desgracia, lo primero que se nos dispara no es precisamente el dispositivo de la fe. Lo primero que se dispara en nosotros es el dispositivo de la incredulidad. Es como si nuestra incredulidad le dijera a Dios: no estoy seguro que a pesar de todas tus promesas seas un Dios fiel, porque somos también muy incrédulos. ¿Se asombra Cristo de tu fe o de tu incredulidad? ¿De qué se asombra Cristo en cada uno de nosotros? ¿De nuestra fe o de nuestra incredulidad? Que el asombro y la incredulidad muchas veces caminan de la mano, como lo vimos en el pasaje, es cierto, pero amigo, no basta sentir admiración por Cristo. Hay muchos que lo consideran un gran maestro, un hombre muy bueno, un sabio, pero eso no te sirve de nada. Si no rindes tu vida a Cristo, no te servirá de nada sentir admiración por Él, porque con Cristo es todo o nada. Es sorprendente que con tantas evidencias los hombres no le crean a Dios, pero es más sorprendente aún que el hombre crea en Dios, ya que solo la misma gracia de Dios puede hacer que crea en Él. Así que si llegas a creer en Cristo hoy, que es nuestro anhelo, la gloria es solo de Él. A nosotros, hermanos, Cristo nos anima que al predicar no nos desanimemos por la incredulidad de la gente, porque nos avergüencen, nos ridiculicen, se mofen. Con Él fue peor. Ya vimos que ni la gente de Nazaret ni su familia. Muchos de nosotros sufrimos por nuestros hijos incrédulos, padres, hermanos. Hermanos, Cristo nos entiende. Sus hermanos tampoco, su familia tampoco creía en Él. Él nos entiende. Pero hay una buena noticia. La incredulidad puede ser vencida por el poder de Dios. Recuerdan que leímos entre los hermanos, medios hermanos del Señor, a Santiago y Judas. Estos medios hermanos ambos creyeron en Cristo después de la resurrección. Y el Espíritu Santo, obrando en ellos, los inspiró a escribir las epístolas que hoy llevan su nombre.
Miremos Hechos 1:14 para que veamos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quién? Y con sus hermanos. La incredulidad fue vencida. Ahora eran creyentes. Por eso no desmayemos de clamar y orar. No desmayemos los miércoles de allí en las peticiones por conversión. Nuestros hijos, hermanos, padres, que el Señor puede vencer la incredulidad. Y si venció la nuestra, sin duda la de ellos también puede. Cerramos con esto, hermanos y amigos. Amigo, las evidencias de que Cristo es el Señor y el único Salvador son muchas. Si no crees, no es por falta de evidencias, sino es porque la incredulidad está endureciendo tu corazón y el Dios de este siglo está haciendo su obra en ti. ¿Cuál obra? La obra que nos dice Pablo en la 2 de Corintios 4:4. Miren, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero, oh amigo, Cristo puede cambiar tu incredulidad y hacer de ti un fiel creyente. Solo Él puede sacarte del reino de las tinieblas a su luz admirable. Ven a Cristo, oremos. Padre, gracias te damos, bendito Señor, por la palabra que nos das en el Evangelio de Mateo. Quieras tú en tu misericordia doblegar toda incredulidad de nuestros corazones para rendirnos a Cristo como Señor y Salvador. Damos pues gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Amén.